En este vídeo vamos a realizar una explicación de cómo se calcula de manera práctica un recibo de salario o nómina. Para calcular el salario neto o líquido que va a percibir la trabajadora o el trabajador en la nómina o recibo de salario, primero habrá que calcular el salario bruto que le abonan ese mes y posteriormente realizarle las deducciones correspondientes de seguridad social e IRPF. Por tanto, para realizar estas deducciones no se aplican directamente sobre el salario, sino que se aplican sobre unas bases de cotización a la seguridad social y sobre la base de IRPF. El procedimiento adecuado sería, en primer lugar, calcular las bases de cotización a la seguridad social IRPF para posteriormente dar el segundo paso, que es aplicar las deducciones a estas bases. Cuando ya tenemos las deducciones o descuentos que tenemos que aplicar, aplicamos esos descuentos al salario bruto previamente calculado y el resultado será el salario neto o líquido a percibir. El supuesto que vamos a ver es el que está desarrollado en la unidad 9, el ejemplo de la unidad, y es el supuesto de Ana, que pertenece al grupo 5, tiene un contrato indefinido, el mes en el que le van a abonar la nómina es el mes de noviembre y las percepciones son las siguientes. Tiene un salario base de 1.220 con dos pagas extras del mismo importe, un complemento de antigüedad de 48 euros. Le han abonado dietas este mes por manutención con pernocta en Valencia de 60 euros y por estancia que han sido justificados por la trabajadora de 50 euros. Aparte ha realizado un curso que le ha abonado la empresa por exigencias del trabajo de 200 euros. Le han abonado horas extras por convenio de 45 euros y la retención aplicable del IRPF es del 10%. En primer lugar, lo que vamos a hacer es sumar la cantidad total del salario que ha percibido esta trabajadora. Entonces, tenemos el salario base, 1.220, complemento de antigüedad, las dietas tanto de estancia, 50 euros, como la pernocta, el curso por exigencias de trabajo y las horas extras. Lo que no sumamos son las pagas extras, la prorrata. ¿Por qué? Porque no se las están pagando este mes. El enunciado no dice que esté cobrando la prorrata de las pagas extras mensuales. Por tanto, para calcular el salario bruto no se suman. Como veis, en la parte derecha de la diapositiva tenéis lo que sería el recibo de la nómina, donde se van reflejando todas estas cantidades. Están por un lado las percepciones salariales, el salario base, las horas extras y el complemento de antigüedad, y las no salariales, que son las dietas y los gastos abonados de curso. Y al final aquí tenemos el total de vengado. Al salario bruto que hemos calculado en la diapositiva anterior le tenemos que aplicar las deducciones de seguridad social e IRPF. Para ello, para calcular estas deducciones, vamos a calcular primero las bases de cotización. Empezamos a calcular la base de cotización de contingencias comunes, en el supuesto de Ana, que tiene una remuneración mensual, y vamos a ver cuál es la fórmula. Para calcularla tenemos que sumar las percepciones salariales, sin incluir las horas extras, la parte que computa en la base de cotización de los complementos no salariales, más el prorrateo de las pagas extraordinarias. De las prestaciones que ha percibido Ana, tenemos unas prestaciones salariales, que son el salario base y el complemento de antigüedad, que es un complemento personal. Y como hemos comentado en la diapositiva anterior, aunque es una prestación salarial, las horas extras no la incluiríamos para calcular la base de cotización de contingencias comunes. Y luego tenemos las prestaciones extrasalariales, que serían las dos dietas y el abono de curso por exigencias de trabajo.
Nos vamos a la tabla de percepciones extrasalariales que tienen algún tipo de limitación de cotización en las bases de la Seguridad Social o de tributación en la base del IRPF. Si observamos la tabla, tenemos primero, en las primeras columnas, el concepto de los distintos complementos que tienen alguna limitación de cotización o tributación. En esta columna de aquí nos dice el importe del complemento que está exento de cotización y en esta otra columna el importe que computa en la cotización. Y luego en esta última columna nos dice cómo se comporta en la base del IRPF. Como veis, la mayoría de complementos se hace lo mismo que en la cotización, igual que en cotización. En el supuesto de Ana, le han abonado unos gastos de estancia de 50 euros que ha justificado con una factura que ha pedido en el hotel. Si nos vamos a la tabla, nos dice que está exento de cotización el importe justificado. Por tanto, al haber justificado los 50 euros, esta cantidad no se va a incluir dentro de la base de cotización. Además, le han pagado unos gastos de manutención de 60 euros con pernocta en Valencia, por tanto, dentro de España. ¿Qué es lo que nos dice la tabla? Pues que está exento de cotización hasta 53,34 euros al día. Como a Ana le han pagado 60 euros, pues cotizará la diferencia entre las dos cantidades, 60 menos 53,34, es decir, 6,66 euros será lo que se incluye en la base de cotización. Y por último, le han abonado una asignación asistencial, gastos de estudio exigidos por el trabajo, de 200 euros. ¿Qué importe está exento? Todo el importe, es decir, no se incluye en la base de cotización. Si tenemos algún complemento que tenemos duda que es extrasalarial de si cotiza o no cotiza o tributa o no, lo que tenemos que hacer es ver la relación de conceptos que hay aquí. Si no está incluido aquí, es que no tiene ninguna limitación y por tanto cotiza íntegramente. Por ejemplo, un complemento de transporte no está aquí incluido, ¿vale? Porque aquí están los de locomoción, que es un concepto distinto. Por tanto, aunque sea un complemento extrasalarial, como no está aquí relacionado, cotizaría íntegramente a la Seguridad Social. Por tanto, de los complementos extrasalariales que le han abonado a Ana, los 50 euros no computan. Los gastos por manutención computa la diferencia que hemos señalado, 6,66, y el curso tampoco computa en la base de cotización de la Seguridad Social. Una vez que hemos visto qué parte computa y se incluye, por tanto, de las percepciones extrasalariales en la base de cotización de contingencias comunes, vamos a calcular la base. Para calcularla tenemos que usar la fórmula siguiente. Sumamos las percepciones salariales, muy importante, sin incluir las horas extraordinarias, más la parte que computa de los complementos no salariales que hemos visto en la diapositiva anterior, más el prorrateo de pagas extraordinarias. Por tanto, el salario base, 1.220 euros. El otro complemento salarial es el de antigüedad, 48 euros. Y luego, de los complementos extrasalariales, solo se incluiría, según la tabla que hemos visto, los 6,66 euros, que sería la diferencia entre los 60 percibidos y los 53,34 que indica la tabla. Además, sumaríamos la parte que corresponde a ese mes de la prorrata de horas extras, que serían 203,33, ya que se cotiza durante cada mes por el importe correspondiente del prorrateo de pagas extras. Por lo tanto, la suma total de todos estos conceptos sería 1.477,99 euros. Para calcular la base de cotización de contingencias profesionales, se suma la base de contingencias comunes más las horas extraordinarias. Por tanto, sumaríamos a 1.477,99 el importe de las horas extras, que son 45, y la base
de cotización de contingencias profesionales sería 1.522,99 euros. Una vez que tenemos calculadas las bases de cotización, tenemos que ver si éstas se encuentran dentro de los límites mínimos y máximos establecidos. El grupo de cotización al que pertenece es el número 5, por tanto, el mínimo establecido son 1.381,20 y el máximo 5.101,20. Por tanto, la base de cotización de contingencias comunes, que era 1.477,99, se encuentra dentro de los límites, con lo cual aplicamos la base obtenida. Y para calcular los límites de la base de cotización de contingencias profesionales, aquí tenemos el máximo y aquí tenemos el mínimo. Y como es 1.522,99, se encuentra también dentro de los límites, por lo tanto aplicamos esa base que hemos obtenido. La última base a calcular de la seguridad social es la base de horas extras, que coincide con el importe abonado por horas extras ese mes a la trabajadora, que en este caso son 45 euros. Una vez calculadas las bases de cotización a la seguridad social, vamos a calcular la base de IRPF. Para calcularla, sumamos las percepciones salariales, incluidas las horas extras, muy importante, más la parte que tributa al IRPF de los complementos extrasalariales, según vamos a ver ahora en la tabla de extrasalariales. Hay que tener en cuenta que si las pagas estas no las están abonando ese mes, no se van a incluir en la base de IRPF. En todos los supuestos que vamos a hacer, las pagas extras no van a estar prorrateadas. Por tanto, la parte proporcional de las pagas no la vamos a incluir en la base de IRPF, ya que se tributa por las pagas extraordinarias cuando efectivamente se cobran estas pagas. ¿Qué vamos a hacer con los complementos extrasalariales a nivel de IRPF? Pues en esta columna que tenemos a la derecha nos va diciendo el importe que computa de estos complementos en la base de IRPF. El primero, los gastos de estancia, los 50 euros, te dice que se hace igual que en cotización, es decir, que está exento. En el segundo, los de manutención por pernocta en España, que eran 60 euros, aplicamos, según nos dice la tabla, lo mismo que en la cotización, es decir, que está exento hasta 53,34 y que se incluye únicamente el exceso, es decir, los 60 euros menos los 53,34 se incluirían, igual que hemos hecho con las bases, 6,66 euros en la base de IRPF. Y el último complemento, los gastos de estudio exigidos por el trabajo, en la base de IRPF se hace lo mismo que hemos hecho en la cotización, es decir, que está exento todo el importe y por tanto no lo incluimos dentro de la base de IRPF. Para calcular la base de IRPF vamos a sumar las percepciones salariales que percibe Ana, incluidas las horas extras, muy importante, más de las extras salariales la parte de estos complementos que tributa al IRPF según hemos visto en la diapositiva anterior. Hay que tener en cuenta que si las pagas extras no están prorrateadas, es decir, no se le abonan a Ana todos los meses en su salario, no las vamos a incluir en su base de IRPF. Por tanto, su base de IRPF sería la suma de salario base, complemento de antigüedad, horas extras, que son los complementos salariales, más los 6,66 euros de los complementos extrasalariales que tributarían a IRPF. Por tanto, el total sería de la base de IRPF de Ana serían 1.319,66. Hay que tener en cuenta que si los complementos extrasalariales que está percibiendo la persona trabajadora se comportan igual en la tabla de extrasalariales que hemos visto en la diapositiva anterior que las bases de cotización, es decir, computan a efectos de base igual, podemos resumir
la fórmula y calcular la base de IRPF restando a la base de contingencias profesionales el prorrateo de pagas extras. Sería a los 1.522,99 le quitamos el prorrateo y nos da el mismo resultado que en el anterior cálculo. Vamos a ver cómo se reflejan las bases que hemos calculado en el recibo de salario de Ana. Como vemos en la parte de arriba del recibo de salario están las percepciones y los descuentos realizados y el total que percibe, y en la parte de abajo está la parte informativa de las bases de cotización a la seguridad social y la base sujeta a retención de IRPF. En primer lugar tenemos la base de cotización de contingencias comunes, que el total es 1.477,99. Esta base está desglosada en la parte superior y tenemos por un lado lo que corresponde a la prorrata de las pagas extras y por otro lado el importe que corresponde a la remuneración mensual, es decir, a la base total 1.477,99. Si le descontamos la parte de prorrata de las pagas extras, nos da la remuneración mensual de Ana, que cotiza efectos de contingencias comunes, que sería 1.274,66 euros. En segundo lugar, tenemos reflejada la base de cotización de contingencias profesionales, 1.522,99. En tercer lugar, la base por la que se cotiza por horas extras, que es el importe de las horas extras. Y por último, aquí está indicada la base que está sujeta a retención del IRPF, que son los 1.319,66 euros. Una vez que hemos calculado las bases de cotización, el siguiente paso es aplicar las deducciones de la seguridad social. La primera deducción que vamos a aplicar, como veis, nos fijamos en la columna que está en amarillo de la persona trabajadora, ¿vale? Entonces, la primera deducción es un 4,85% sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Esta deducción sería por contingencias comunes. La segunda deducción por desempleo va en función del tipo de contrato que tenga la persona trabajadora. Como en este caso tiene un contrato indefinido, aplicamos un 1,55% sobre la base de cotización de contingencias profesionales. La siguiente deducción sería por formación profesional, que es un 0,10%. Como veis, os indica en la tabla sobre la base de cotización de contingencias profesionales. ¿Veis? Tenéis indicado cada descuento sobre qué base se va aplicando, comunes o profesionales, ¿vale? Tanto la de desempleo como la de formación profesional. Y por último, la cotización adicional por horas extras, como son horas extras del convenio, no son de fuerza mayor, un 4,70% sobre el importe de las horas extras percibidas. Aplicamos ahora las deducciones a el supuesto que estamos desarrollando. La primera, contingencias comunes, 4,85% sobre la base de contingencias comunes, que es 1.477,99. La de desempleo al tener contrato indefinido, 1,55% sobre la base de contingencias profesionales. Tercer descuento, 0,10% por formación profesional sobre la base de contingencias profesionales, 1.522,99. El descuento de 4,70 porque son horas extras del convenio sobre el importe que le han abonado de horas extras, que son 45 euros, 4,7%. Total de deducciones de seguridad social, y luego aplicamos el descuento del IRPF, que me lo da el enunciado, un 10% sobre la base de IRPF 1.319,66. Sumando ambas deducciones, el total que se le va a descontar sobre el salario bruto son 230,89 euros. Por tanto, al salario bruto de Ana, que lo hemos calculado al inicio de la actividad, sumando los distintos conceptos que se le abonan este mes, excepto las
la prorrata de las pagas extras, es decir, a los 1.623 euros brutos que percibe Ana, le aplicaríamos el total de descuentos que hemos visto a la Seguridad Social y por IRPF en la diapositiva anterior. Aquí tenemos el importe que va a cobrar Ana, el líquido a percibir o el salario neto. Para calcularlo se resta al salario bruto el total de descuentos tanto de la Seguridad Social como de IRPF y el resultado que tenemos es el importe total que va a percibir este mes Ana de su salario. Aquí vemos cómo quedaría el salario de Ana con todos los descuentos que hemos aplicado. En el recibo de salarios, lo que es la parte principal o el cuerpo del recibo de salarios, aquí tenemos los devengos con las percepciones salariales, percepciones no salariales, el total devengado. La segunda parte del recibo serían las deducciones. Aquí estarían las deducciones a la Seguridad Social. Se suma aquí el importe total. Después tenemos la deducción del impuesto de la renta de las personas físicas. Sumamos los dos descuentos. Ponemos aquí el total que nos ha dado y aquí sería el líquido total a percibir, que es el importe que cobraría Ana. Y como hemos visto, esto sería la parte informativa de la parte del trabajador de las bases de cotización. La base de cotización de contingencias comunes, profesionales, horas extras e IRPF.